Hola, en esta ocasión vamos a hablar sobre los numerosos beneficios que la miel puede ofrecerte. Además de ser una sustancia viscosa producida por las abejas, la miel es deliciosa y tiene propiedades nutritivas y medicinales que quizás desconocías. Las abejas realizan un trabajo increíble para producir la miel, transformando el néctar de las flores en esta sustancia energética para sus crías y la colmena en general. La miel ha sido utilizada por los humanos desde tiempos remotos y existen diferentes tipos en el mercado, con tonalidades que varían según la flora, temperatura, humedad y el tipo de abeja que la produce. Ahora te presento un dato curioso. ¿Alguna vez has oído hablar de una solución medicinal que se obtiene a partir de la miel y la descomposición de un cadáver humano? Si quieres saber más sobre esto, te invito a ver nuestro vídeo y descubrir la respuesta más adelante. Por ahora, me centraré en describir las propiedades de la miel y cómo puedes aprovecharla. La miel ha sido ampliamente reconocida por sus propiedades curativas en el tratamiento de heridas en la piel. Su uso se remonta a la antigüedad, donde se empleaba como remedio natural para acelerar la cicatrización y promover la regeneración de los tejidos dañados. Una de las propiedades más destacadas de la miel es su capacidad desinfectante. Contiene enzimas y compuestos naturales que actúan como agentes antibacterianos, lo que ayuda a prevenir la proliferación de microorganismos dañinos en la herida. Al aplicar miel en la piel lesionada, se crea un ambiente hostil para las bacterias, lo que reduce el riesgo de infecciones y promueve una curación más rápida. Además de sus propiedades desinfectantes, la miel también posee propiedades cicatrizantes. Contiene sustancias que estimulan la formación de tejido conectivo, como el colágeno, que es esencial para el proceso de cicatrización. La aplicación tópica de miel en heridas promueve la proliferación de fibroblastos, células que participan en la producción de colágeno y la reconstrucción de la piel dañada. Esto facilita la formación de una nueva capa de piel y acelera el cierre de la herida. Otra propiedad beneficiosa de la miel es su capacidad antiséptica. Al ser aplicada en heridas, forma una capa protectora que previene la entrada de agentes patógenos y contaminantes externos. Esta barrera física actúa como un escudo que protege la herida de las bacterias y otros microorganismos, permitiendo que la piel se recupere sin interferencias. La miel también posee propiedades analgésicas y antiinflamatorias, lo que la convierte en un agente natural para aliviar el dolor y reducir la inflamación asociada con las heridas. Al aplicar miel en la piel lesionada, se crea un efecto calmante que disminuye la sensación de malestar y contribuye a una recuperación más cómoda. Cuidado de la piel. La miel es ampliamente utilizada en productos de belleza debido a sus propiedades beneficiosas. Puede ser aplicada directamente en la piel como una mascarilla o incorporada en cosméticos. La miel nutre los tejidos epidérmicos y subcutáneos, proporcionando suavidad, elasticidad e incluso ayudando a reducir la formación de arrugas. Beneficios para la diabetes. Aunque la miel es dulce, reduce el índice glucémico en pacientes diabéticos cuando se consume en ayunas y en dosis controladas. Se considera importante incluirla en la dieta diaria de estas personas, ya que ayuda a nivelar el azúcar en la sangre y puede beneficiar en enfermedades relacionadas como la obesidad y los trastornos de grasa en la sangre y el corazón. Ayuda en el control del peso. A diferencia del azúcar refinada, la miel se absorbe rápidamente durante la digestión y contiene vitaminas y minerales. Reemplazar la azúcar refinada por miel y reducir el consumo de carbohidratos puede ayudar en el proceso de pérdida de peso. Además, la miel puede actuar como un laxante suave y aliviar afecciones digestivas debido a su propiedad antibacteriana. La miel es una sustancia natural con múltiples beneficios. Espero que esta información te resulte útil y te invite a aprovechar las propiedades de la miel para mejorar tu salud y bienestar. La miel, gracias a su poder antioxidante, puede reducir el colesterol malo, LDL, y aumentar el colesterol bueno, HDL, lo cual es beneficioso para prevenir obstrucciones arteriales como la arterioesclerosis y mantener un buen funcionamiento del corazón, evitando la insuficiencia cardíaca. Desde tiempos antiguos, la miel ha sido utilizada como endulzante natural en comidas y también para dar sabor a los medicamentos. Tiene propiedades edulcorantes debido a su contenido de fructosa y glucosa,
siendo una opción preferible al azúcar de caña, especialmente para pacientes diabéticos. Además, la miel puede reducir los trastornos neurológicos y mejorar la memoria, así como aliviar la tos de forma natural. También puede ayudar en la artritis, ya que tiene propiedades antiinflamatorias debido a la presencia de melatonina. Asimismo, puede disminuir los efectos de la menopausia y mejorar la calidad del sueño, ya que ayuda a la liberación de melatonina en el cuerpo. La miel cruda puede ayudar con las alergias, ya que contiene polen que puede fortalecer nuestro sistema inmunológico. Consumir regularmente miel que contiene el mismo polen que causa alergias en la comunidad ayuda al organismo a adaptarse gradualmente y volverse menos sensible a los síntomas alérgicos. Además, la miel tiene propiedades antibacterianas debido al peróxido de hidrógeno que ataca a las bacterias y hongos. Las flores transmiten a la miel sus efectos antibacterianos y su naturaleza sobresaturada evita el crecimiento de microorganismos. La miel también potencia el sistema inmunológico, actuando como un terapéutico integral que combina propiedades bactericidas, antifúngicas, antiinflamatorias y antioxidantes. Para cuidar la piel, se recomienda tomar una cucharada de miel todos los días y también se puede aplicar directamente sobre la piel limpia y seca durante 10 a 15 minutos antes de enjuagar suavemente con agua tibia, lo que proporcionará hidratación y un aspecto radiante. Cuando se busca bajar de peso, los médicos suelen recomendar eliminar todos los azúcares, excepto la miel. Esto se debe a que la miel tiene la propiedad de acelerar el metabolismo. Para utilizarla como parte de un plan para reducir la obesidad, se sugiere mezclar una cucharada de miel en una taza de agua tibia previamente hervida y consumir esta mezcla en ayunas, 30 minutos antes de la comida, todos los días o al menos 3 veces por semana. Si el objetivo es fortalecer el corazón, se recomienda consumir diariamente un vaso de agua con 4 cucharadas de miel, lo cual aumentará los niveles de antioxidantes en la sangre y ayudará a prevenir ataques cardíacos. En caso de haber consumido una comida pesada, se puede aliviar la sensación de pesadez bebiendo una taza de agua tibia con miel y limón. Existen muchas recetas que incluyen miel como ingrediente, algunas de ellas transmitidas desde tiempos antiguos. Lo mejor de la miel es que, combinada con otros ingredientes naturales, puede generar tratamientos medicinales efectivos para diversas afecciones, como leche, limón, canela, jengibre, entre otros. Solo es necesario buscar la receta adecuada según las necesidades individuales. En cuanto a la historia mencionada anteriormente, se trata de una práctica medicinal que se llevaba a cabo hace muchos siglos en Arabia y luego en Grecia. Consistía en que las personas mayores de 80 años o aquellas que estaban cerca de la muerte siguieran una dieta basada únicamente en miel, e incluso podían realizar baños de miel. El cadáver de estas personas se conservaba envuelto en miel dentro de un ataúd de piedra para su posterior uso en tratamientos médicos, como el tratamiento de fracturas óseas y heridas. Esta práctica se conocía como verificación y se basaba en creencias y prácticas éticas de la época. Hasta aquí ha llegado el video de hoy. No olvides suscribirte activando la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.